Bueno, ahora sí, buenas tardes y bienvenidos al taller de educación financiera para pymes de Comunidad Vice. Mi nombre es Magali Hover, soy líder de equipo de Banca Empresas y hoy voy a ser la moderadora del encuentro. Tengo a mi lado a Verónica y a Eduardo, que son los especialistas y nos van a acompañar. Vero, ¿te querés presentar? Bueno, mi nombre es Verónica de Ana, yo soy gerente de riesgos de Vice, especializada en factoring y leasing, y trabajo hace casi 20 años en la estructuración de líneas de corto plazo basadas en instrumentos de crédito. Entonces, la verdad que nos pareció una buena oportunidad poder compartir con ustedes la experiencia que hemos recabado en estos años y darles algunos tips para que puedan evaluar a sus clientes y vender a crédito. Siempre muy útil. Gracias. Edu. Bueno, Eduardo Gómez, gerente de negocios de leasing y factoring de Banco Vice, también con bastante experiencia en lo que es leasing desde el año 2006 y desde el año 2014 con el producto factoring. Muchas gracias. Antes de empezar, les hago una breve introducción sobre Vice. Vice es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, dependemos directamente del Ministerio de Economía de la Nación y nuestro objetivo es financiar empresas en corto, largo y mediano plazo. Nos especializamos en créditos de inversión de largo plazo y diseñamos herramientas financieras especializadas a medida de cada sector económico. Les voy a contar algunos temas importantes del curso de hoy. Vamos a tener dos momentos interactivos. El primero va a ser directamente con el temario que nosotros tenemos y una segunda parte donde les vamos a pedir que ustedes nos ayuden a definir cuál va a ser el tema del próximo taller. Tienen un botón de preguntas y respuestas donde les pedimos que nos vayan dejando todas las preguntas que surjan a medida que avancemos el curso y que nos vayan contando desde dónde se conectan, desde qué provincia, desde qué ciudad, a qué sector corresponden las empresas que nos están llamando, cualquier duda que puedan tener. En cuanto al contenido, como les dije, vamos a tener dos partes. La primera a cargo de Vero, que nos va a contar cómo elegimos a nuestros clientes y cuál es el efecto positivo que puede tener un cliente al cual le podemos vender a plazo, cuáles son las políticas de créditos y cobranzas que tenemos que tener, qué debe incluir esas políticas de crédito, cómo evaluar a esos clientes mediante los elementos y herramientas que tenemos a disposición. Y una vez que tenemos conformada esa cartera, a raíz del factoring o las herramientas de factoring que existen en el mercado, Edu nos va a contar cómo aprovecharlas. Vamos a tener otro momento para conclusiones, donde vamos a ver los principales puntos de estas dos partes y vamos a responder las preguntas que hayan surgido. Ahora sí, vamos al primer momento interactivo. Les van a aparecer en pantalla 3 opciones y les pedimos que ustedes nos cuenten cuáles son las principales dificultades que encuentran al momento de vender a largo plazo a sus clientes. Ustedes como pymes le quieren vender un cliente a 30, 60, 90 días. ¿Cuáles son las dificultades que encuentran para decidir a quién sí o a quién no? Les damos unos minutos para que contesten. Mientras, también les pedimos que nos pongan de qué ciudades se conectan, desde dónde nos están viendo el día de hoy. Mientras votan, te cuento, Magali, que esta información o estos conocimientos que queremos transmitirles son aplicables a cualquier sector y seguramente muchos de ustedes ya están aplicando estas prácticas en su negocio, pero bueno, queremos darles un poquito más de información, algunos elementos, algunas herramientas que son de acceso gratuito y que son muy muy buenas, así que bueno, esperemos que les sirva. A ver, la que salió, tenemos dos. Falta de conocimiento acerca de cómo usar la información que tenemos disponible. Perfecto. Y las necesidades de financiamiento de capital de trabajo. Ambas preguntas o ambas inquietudes las vamos a ir resolviendo a lo largo del taller. Sí, perfecto. Ahora sí, Vero, te cedo la palabra. Bueno, muchas para gracias. Que nos empieces a contar cómo elegir a los clientes a los cuales le podemos vender a plazo. Bueno, ¿cómo vendemos entonces hoy a nuestros clientes? 3 grandes modalidades que aplican todas las empresas en mayor o menor medida. La primera es al contado. En esa modalidad nosotros entregamos las mercaderías o prestamos el servicio y cobramos en un plazo muy corto o en el momento. Entonces ahí no corremos un riesgo de crédito con nuestro cliente y tampoco surgen necesidades de financiar el capital de trabajo por haber otorgado plazo. Luego tenemos otra modalidad que es el pago anticipado, que esta ya no es tan común,
En el pago anticipado, ¿qué hacemos? Primero recibimos el pago de nuestro cliente y después entregamos las mercaderías o prestamos nuestro servicio. En este caso, nuestro cliente nos está financiando, nos está ayudando a financiar el capital de trabajo, pero tampoco corremos aquí un riesgo de crédito. Y después tenemos la venta a plazo, en cuenta abierta, a 30, 60, 90 días o al plazo que pida el mercado. Aquí lo que sucede es que yo entrego las mercaderías, presto mi servicio, emito una factura y después de un plazo cobro esa factura. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí surge una necesidad, precisamente los dos inconvenientes que más votaron los asistentes fue que surge la necesidad de financiar el capital de trabajo porque estoy cobrando a plazo y a su vez tengo que ver cómo evalúo el riesgo de crédito porque obviamente estoy esperando ya 30 días, tengo que saber si mi cliente es solvente, si va a poder pagar, si tiene un flujo de fondos que soporta esa venta. ¿Cómo elijo a estos clientes para pagarlos, Vero? Ahí vamos. Bueno, esto tiene, otorgar en plazo a nuestros clientes es otorgarles crédito y el crédito tiene efectos positivos, así como el crédito que damos los bancos a las empresas tiene efecto positivo, el que las empresas dan a sus propios clientes también lo tiene. En principio, nos ayuda a crecer, ¿sí? Ayuda a que le podamos vender más a nuestros clientes actuales, podamos incorporar clientes nuevos y desarrollar nuevos mercados, ¿sí? O sea, nos podemos ampliar en cantidad de clientes y geográficamente. Y también nos permite ser más competitivos, porque es una herramienta que le permite a la empresa competir y ganar mercado, ¿sí? Ahora bien, así como hay efectos positivos, también hay algunos riesgos. El principal es la falta de pago, ¿no? Que estamos corriendo un riesgo de no cobrar esa factura, de tener un quebranto. Y para ello tenemos que estar preparados. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los 3 tipos de riesgos que identificamos en una venta a crédito? El que acabamos de decir, falta de cobro significa que voy a tener una pérdida y va a erosionar el patrimonio de la empresa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vendemos a crédito. Quiere decir que yo vendí, le di un crédito a mi cliente y finalizado el plazo no lo cobré. Exacto, entonces para vos es una pérdida, si no lo cobras es una pérdida y por eso tenemos que ver que ese cliente sea merecedor de ese crédito. Financieros, porque durante ese plazo tenemos que financiar el capital de trabajo, si no hay excedentes que puedan ayudar a seguir financiando, tenemos que recurrir a algunas herramientas. Eduardo después nos va a contar qué herramientas existen en el mercado y qué herramientas tenemos aquí en Vice. Y surgen también temas, riesgos operativos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Yo tengo una factura a cobrar y hay que hacer una gestión de cobranza. Todo el mundo sabe que los créditos comerciales, la cuota del préstamo bancario se paga el día que se vence, pero las facturas comerciales por ahí tienen una flexibilidad que a veces me la da el proveedor y otras veces me la tomo. Entonces, siempre tenemos que gestionar esa cobranza. Vamos a tener que saber qué hacer, si esa cobranza hay que hacerla en forma judicial, si hay que hacerla en forma extrajudicial, hay que estar preparados. Modalidades de la venta a plazo. Emitimos la factura y aguardamos el pago, esto es en cuenta abierta. Nuestro instrumento de crédito ahí es una factura a cobrar. Después tenemos instrumentos muy usados en el mercado hoy, los e-checks. Los e-checks han prácticamente reemplazado a los cheques de pago diferido. Desde la pandemia su uso se incrementó sin parar y la verdad que es un instrumento muy conveniente porque al vencimiento simplemente lo depositamos. Entonces ya elimino el riesgo de, o por lo menos las gestiones operativas que tengo que hacer para cobrar una factura. ¿Y check te referís al cheque que emite la empresa desde el home banking de cualquier banco? El cheque electrónico, exactamente, perfecto. Hoy todos los bancos tienen la posibilidad en su home banking, cada empresa puede operar con su banco y elige el que más le conviene. Y por último, las tarjetas bancarias, por supuesto. Para vender a plazo tenemos que tener una política de créditos y cobranza. ¿Qué es esto? Yo estoy segura que todos ustedes tienen, aunque no esté escrita en su cabeza, ¿a quién le vendo a crédito? ¿Qué cliente me gusta? ¿Qué cliente no me gusta? Pero yo les recomiendo siempre tener una política de créditos y cobranzas escrita. ¿Por qué?
porque nos va a permitir siempre tomar mejores decisiones, ¿sí? Vamos, esto, si querés, lo podemos enmarcar en lo que sería la profesionalización de la gestión, ¿sí? Seguramente hay muchas empresas pequeñas, muchas empresas familiares que a veces las decisiones se van tomando y no son todo lo ordenadas que quisieran. Entonces, bueno, les recomiendo que la escriban. Es una metodología, son lineamientos a seguir y va a proteger el patrimonio de la empresa. Entonces, ante una situación ya sabemos cómo actuar, qué tenemos que hacer, ¿sí? Para que todos puedan seguir una línea, ¿no? Darle un poco de continuidad. Exacto. En la toma de decisiones. Sí, que tengamos una metodología de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué debe incluir una política de créditos y cobranzas? Principalmente, bueno, ¿quiénes toman las decisiones, este tipo de decisiones en la empresa? ¿Es el dueño? ¿Es el gerente comercial con el gerente de administración? ¿Son los tres juntos? ¿Es una sola persona? Todo el mundo tiene que saber que viene el gerente comercial con un cliente que quiere operar a crédito. Bueno, ¿quién es el responsable? Tiene que haber una línea de decisión. ¿Cómo se establecen los límites de crédito? Pues supongamos que uno le vende, no sé, 100.000 pesos, hablo en valores muy chiquititos para que todos nos entendamos, a una empresa por mes. Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Un mes de crédito? O sea, 100.000 pesos, 60 días, 2 meses de ventas, 3. Bueno, yo tengo que ver ahí cuál es mi límite y cuánto crédito aguanta mi cliente. El plazo máximo, porque a lo mejor la competencia me dice que en mi sector los plazos se están extendiendo, entonces mis clientes prefieren, obviamente, pagar más largo. Obviamente todo el mundo quiere cobrar corto y pagar largo, pero bueno, no siempre es así. Y después, ¿qué procedimientos voy a seguir? Lo que decíamos antes, bueno, si hay algún inconveniente en las cobranzas, porque sepan que vender a créditos trae aparejados algunos inconvenientes. Hay que estar preparados y hay que tener la metodología para poder afrontarlos. ¿Cómo evaluamos a estos clientes? Bueno, hay muchos elementos, yo aquí traje algunos. Antigüedad en el negocio. Este es un elemento muy importante porque nos habla un poco de la expertise que tiene el cliente, del know-how que tiene. No es lo mismo, obviamente, un cliente que recién empieza a un cliente que ya hace muchos años que está en el mercado. Y acá a veces tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las sociedades que son muy nuevas, bueno, saber quiénes son los socios. Ustedes seguramente cuando el gerente comercial les presenta a un cliente nuevo, preguntan, ¿y quiénes son? Y eso es fundamental, o sea, conocer el carácter del cliente, conocer quién está detrás, qué experiencia tiene. Pues una empresa de 2 años, pero ser la continuadora de un negocio que viene ya de décadas, de mucha tradición familiar. Entonces, la historia de nuestro cliente es muy importante que la conozcamos. También, bueno, obviamente es más fácil venderle a crédito a un cliente que ya es cliente nuestro. Entonces, ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Por experiencia propia. Exactamente, ya sabemos, bueno, hubo una disputa comercial, ¿cómo se comportó? ¿Respondió? ¿Hubo, no sé, algún inconveniente? ¿Se comportó debidamente? ¿Nos gustó su comportamiento? Porque nosotros tiene que haber un afecto, tiene que haber como una buena dinámica. Exactamente, en la relación con el cliente. Luego, obviamente, tenemos que ver el tamaño de la empresa. Una cosa es estar evaluando una empresa pequeña, donde no tenemos casi información a disposición, a evaluar una grande, que la información es más accesible. También hay que tener en cuenta, bueno, que el tamaño de la empresa en relación a nuestro tamaño determina el poder de negociación que tiene o que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, quizás las empresas más grandes están acostumbradas ya a que les otorguen créditos o vender a crédito. Exacto, pero ahí en general, si somos una pyme, nuestro poder de negociación es mucho más chiquito. Exactamente, son las condiciones del mercado y del que te impone la empresa grande. ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece ese cliente? ¿Qué mercado está atendiendo? Ese mercado es un mercado que tiene perspectivas favorables, tiene tendencia negativa, que hemos escuchado. Después les voy a referenciar algunas páginas donde podemos ir a buscar informes sectoriales como para ver cómo se está desempeñando ese mercado. También es importante saber a quién le vende, ¿sí? ¿Quiénes son sus clientes? Porque
de la fortaleza de los clientes de mi cliente va a salir el flujo de fondos que Que después termina pagando. nos termina pagando a nosotros. Y después, bueno, ya me adelanté un poquito, el estado del sector en el que desarrolla su actividad. Estas son, digamos, cuando nosotros nos vamos a entrevistar con un cliente nuevo, lo queremos conocer, es muy importante si se puede hacer una visita, ¿sí? Porque viendo el lugar donde desarrolla su actividad, siempre nos podemos tomar, no sé, nos podemos hacer una idea de la calidad crediticia que tiene. Algunas herramientas que son de uso gratuito, casi todas, pero bueno, en principio, no tengamos miedo en pedirle información al cliente, así como está muy institucionalizado que el cliente que viene a un banco tiene que conformar un legajo de crédito para que el banco pueda evaluarlo y pueda asignarle una línea de crédito, aprobarle un crédito. Nosotros como dadores de crédito, porque la verdad que quien vende a plazo está dando crédito, tiene derecho a pedir información, ¿sí? Uh-huh. Bueno, preguntarle cómo está su negocio, tener una charla, conocerlo. Las referencias comerciales seguramente son hoy por hoy el elemento que más utilizan o que está más a mano, más digamos más fácil acceso. De más fácil acceso. Sí, en el pueblo todos se conocen, digamos. Exactamente. En el pueblo, en el sector, en la industria. Entonces, bueno, siempre ver que la referencia comercial me la dé alguien a quien yo le tengo confianza, ¿no? Porque también el que refiere debe ser también una persona de mi confianza. Bueno, y después tenemos la central de deudores del BCRA. La central de deudores del BCRA es una central de información crediticia que el BCRA publica gratuitamente en su sitio web. Les estamos dando allí la dirección, el sitio web, a la que se accede y encontramos información acerca de la deuda bancaria que las empresas tienen en el mercado y acerca de los cheques rechazados que tienen. Ahora nos vamos a explayar un poquito más acerca, y también información de tipo impositiva o situación impositiva en algunas provincias con los cuales el BCRA ha hecho convenios. Está bueno tener en cuenta que una empresa tenga deuda en el sistema financiero puede ser bueno y puede ser malo. No solamente va a ser malo, digamos. Es muy bueno que una empresa esté calificada y tenga deuda. Exacto, es muy bueno y además nos da a nosotros una idea de cuál es esa apreciación o qué valoración le dan los bancos a la empresa. Estás tercerizando de alguna manera ese análisis crediticio que tenés que hacer. Exacto. Ya lo hizo un banco. Claro, si los bancos le prestan, yo puedo estar cómodo. Exacto. Entonces, en la central de deudores, ¿qué vemos? Accedemos y todos los fines de mes el Banco Central publica la deuda que todos los bancos le han informado acerca de una empresa determinada. Pero no solamente el monto de la deuda, que ya es una información de por sí muy valiosa, sino también las escalas de clasificación. Y esas escalas de clasificación crediticias nos hablan del cumplimiento. Después, más adelante vamos a tener les voy a contar bien cuáles son estas escalas, el rating, que nosotros los bancos lo usamos todo el tiempo, cuáles están bien y cuáles están no tan bien. Pero bueno, ustedes ya van a ver que el banco X le da a esa empresa 100 millones de pesos y que está en situación normal. Eso para nosotros ya es una buena referencia. También ahí tenemos la central de cheques rechazados del BCRA, que esto también es muy importante, porque tener un cheque rechazado la verdad que es una indicación de falta de capacidad de repago. Entonces, a nosotros nos da una información muy objetiva y muy precisa de si la empresa está teniendo o no problemas de flujo de fondos. Es un dato que vos mirás, Vero. Es un dato que miramos siempre, sí. Bueno, en esta central de cheques rechazados van a encontrar la cantidad de cheques rechazados, todo el detalle de los cheques rechazados, si es que existe, porque a lo mejor puede ser que la empresa no tenga cheques rechazados, la fecha en la cual se produjo el rechazo, el monto del cheque, la causal, si es un cheque, si es por falta de fondos o por defectos formales. Hoy con los e-checks, los defectos formales ya han ido desapareciendo porque eso era algo propio del cheque físico. O extravío. Sí, extravío.
Y lo más importante es si lo ha pagado o no lo ha pagado, y si ha pagado las multas o no las ha pagado. Entonces es muy, muy valioso. También la fecha, ¿no? Porque Por supuesto, la fecha Sí, en la es cual se produjo el cheque viejo. rechazado y la fecha de pago. Perfecto. Entonces ahí ya también vemos, bueno, tuvo rechazos en este momento, los pagó inmediatamente, porque, a ver, los cheques rechazados pueden originarse también a problemas operativos, a un día no llegó a cubrir la cámara, o un día me Sí, sí, pasó, puede pasar. esperaba No, una cobranza que no entró, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden existir Motivos. esos motivos, y tanto en un caso, en el caso de la central de deudores, como en de los cheques rechazados, estas consultas se hacen por quit. Esto no lo dije, ahora sí. ¿Qué plazo te arrastra, Vero, la central de Mira, cheques? nosotros, por ejemplo, en este momento en la central de deudores ya se está publicando la deuda a fines de mayo. Algunos bancos ya están publicando la deuda a fines de mayo, y ya abril está publicado hace varios ¿Te días. vas 5 años para atrás? 24 meses 24 para meses. sí, 24 meses para atrás tenemos el historial de la deuda, y después en los cheques rechazados, no, en los cheques rechazados hay más, Ok. más plazo. Incluso todavía estamos viendo algunos cheques rechazados de pandemia, ¿sí? Que han Claro, por eso quedado es por importante ahí. la fecha, porque quizás un cheque de Exacto, pandemia de hace 5 exacto, años, exacto. fue un momento Es- bastante particular. Totalmente. Esos cheques de pandemia yo particularmente le pongo un manto de neblina, porque en ese momento fue una cosa un escenario muy disruptivo, y todo el mundo tuvo algún inconveniente alguna vez, así que para mí es como que no existen. Yo ya hace mucho tiempo, pero soy muy benévola en esos O casos. sea, todo lo que podemos sacar de estas herramientas es información que nosotros tenemos que procesar. No no quiere decir que sí ni que no. Ni que sí ni que no, exacto, es objetiva, pero bueno, uno tiene que analizarlo con criterio. Una herramienta muy importante, esta no es gratuita, pero es muy interesante y se las quiero contar, son los buró de créditos, que hay varias empresas que se dedican a dar información que a veces incluye los estados contables, ¿sí? Incluye, por supuesto, la central de deudores, la central de cheques rechazados, pero también información societaria acerca de accionistas, acerca de las autoridades, de antecedentes fiscales, antecedentes de embargos, que también esa es una información muy rica al momento de ver bueno, cómo se está comportando con los organismos de recaudación. Estos buró de créditos, además de tener muy buena información, tienen algunas herramientas que nos permiten armar pequeños modelos de decisión, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, credit scoring y algunos criterios de aceptación que cada uno de ustedes va a poder diseñar y confeccionar a medida, ¿sí? Por ejemplo, yo uso uno de estos buros de créditos y digo, bueno, tiene un credit scoring, y yo puedo decir, bueno, voy a aceptar los clientes que tengan un score superior a 400, que no hayan tenido cheques rechazados en los últimos 12 meses, que tengan su deuda en situación normal, situación 1, y si la tienen en situación distinta a normal, que no sea más del X% de su deuda, que no tenga deuda impositiva, que tenga, que no tenga embargos, ¿sí? Entonces yo puedo parametrizar todo eso, y entonces cuando hago la consulta ya el sistema, el buró me dice, bueno, este está aceptado, observado o rechazado. Entonces es una manera más amigable. Es como si nosotros hubiéramos puesto parte de nuestra política de créditos, porque algo que yo no les dije de la política de créditos es que yo puedo escribir en mi política de créditos. Así como, por ejemplo, en Vice tenemos toda una política de créditos detallada de qué podemos financiar, qué no podemos financiar, qué nos gusta o qué no le gusta al banco, sectores, etcétera, etcétera. Yo puedo poner, bueno, yo no quiero darle crédito a alguien que tuvo cheques rechazados en los últimos 6 meses, ¿sí? No quiero darle crédito a quien tenga la deuda distinta de situación normal, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo escribo y después lo puedo poner en estos modelitos de decisión. Muy bien. Bueno, después ¿Es muy caro ese servicio, Vero?
para la No, empresa? hay por supuesto distintos planes, incluso en algunos te permiten hasta comprar paquetitos de a pocos. O hacer una consulta Claro. puntual de este quick. Hacer una consulta puntual o comprar paquetes chiquitos, sí, por supuesto. Nosotros en Vice usamos mucho y tenemos paquetes grandes, pero la verdad que yo los animo a que se acerquen y consulten porque tienen muy buena información. No desaprovechemos la información que nos pueden dar las cámaras empresariales, la cámara a la cual nosotros pertenecemos y también la cámara a la que pertenece el cliente a quien le queremos dar crédito, ¿no? Ellos siempre tienen información acerca del sector que nos puede ser de mucha utilidad. Y lo que les había comentado antes, los informes sectoriales de INDEC. INDEC publica trimestralmente para casi todos los sectores, además de las publicaciones de los índices y un informe sectorial, por ejemplo, de construcción, de consumo masivo, de la industria. Entonces eso nos da un panorama de cómo está ese sector. Más allá de que también podemos googlear y consultarlo en internet, pero bueno, INDEC la verdad que hacen un trabajo muy profesional y por lo menos ahora y es muy útil, sí. Y por supuesto, si tenemos acceso a los estados contables de la empresa a quien queremos darle crédito, es muy bueno. ¿Qué vamos a mirar en los estados contables? Para esto no se necesita ser contador, pero bueno, que sean los últimos, que estén actualizados, que sean nuevos. Si hoy, estando en junio, me traes un balance de diciembre del 2023 y ya es muy viejo. Ya para que ustedes se den una idea, hoy ya están disponibles los balances de diciembre de 2024. O sea, al quinto mes de cerrado el balance ya están disponibles. Vamos a mirar si la empresa es rentable. ¿Sí? Los balances se presentan en forma comparativa. Entonces, de un año al otro puedo ver, bueno, es rentable este año, fue rentable el año pasado, cómo se movió la facturación, está creciendo, está decreciendo. Cuando hagamos estas evaluaciones, por favor, tengamos en cuenta el contexto macroeconómico, ¿sí? Porque, digamos, muchas de las cosas que están pasando en los estados contables en estos momentos se explica por las cosas que han pasado en el país en los últimos 24 meses, ¿sí? También hacer esto de los informes sectoriales nos va a ayudar porque vos podés conocer muy bien tu sector o el rubro que pones en tu absolutamente y esto te ayuda a meter el balance en un contexto, ¿no? Exactamente, porque yo digo, bueno, a ver, veo, bueno, esta persona, bueno, decrece su nivel de actividad. Bueno, ¿qué le pasó al sector? Bueno, al sector le pasó lo mismo. Entonces tenemos que empezar a integrar un poquito la información, ¿sí? Bueno, le pasó lo mismo, disminuyó, pero bueno, pero no tiene cheques rechazados, pero tiene la deuda en situación normal. Entonces, bueno, voy como englobando ya todas las herramientas que fui juntando, lo voy integrando en una especie de, no sé, informe que hago en mi cabeza o que también escribo, porque también lo podría escribir. Bueno, en los estados contables también voy a mirar, bueno, tiene un patrimonio, ese patrimonio es más grande, más chico que su pasivo. ¿A quién le debe plata? Le debe plata a los bancos, le debe plata a los proveedores, le debe plata a los organismos de recaudación. ¿Reinvierte las utilidades o yo veo que se lleva todos los años las utilidades? ¿Tiene incorporación de bienes de uso? ¿Está haciendo inversiones? Bueno, todo eso lo vamos leyendo de todo ese universo que es el balance. Y que ustedes me podrán decir, sí, pero los balances son engañosos. Sí, puede ser, pero siempre nos van a dar una idea, una base. A partir de ahí vamos creciendo en información. Nos trajiste unos ejemplos, ¿no, Vero? Sí, les traje 3 ejemplos, pero antes de pasar a los ejemplos, les voy a contar la tablita de clasificación de deudores del Banco Central. Esto que hablábamos, que un cliente tenga deuda no significa que sea malo. Esta clasificación de deudores la hacemos todos los bancos de acuerdo a la norma de Banco Central. O sea, que lo que un cliente en situación normal para mí, también tiene que ser un cliente en situación normal para un banco, para otro, para el otro, ¿sí? O sea, todos tenemos las mismas reglas de juego, ¿sí? Bueno, normal
se define situación 1, un cliente con atrasos hasta 31 días, ¿sí? Alguien en el banco pagó su cuota el día... Y esto, por favor, no lo usen para pagar sus cuotas tarde, ¿eh? Porque no vale. Siempre dentro del tiempo de los plazos. Exacto. Bueno, pero más allá de eso, seguramente alguno recibió alguna vez el llamado del oficial de un banco, por favor pagame porque si no te voy a tener que reclasificar. Bueno, es esto. Hasta 31 días los clientes tienen clasificación normal, número 1. Rating 2, es un riesgo bajo, son atrasos que van entre 31 y 90 días. ¿Sí? Situación 3 es un riesgo medio, ya estamos en atrasos que van mayores a 90 días hasta 180 días. Ya el riesgo la situación 4 es un riesgo alto porque ya estamos hablando de atrasos de más de 6 meses hasta el año. También, por ejemplo, los bancos tenemos que poner en situación 4 aquellos clientes que están en concurso preventivo. Entonces puede ser una indicación, algo, me vuelvo un poquitito atrás, cuando no profundicé el googleo. Tenemos que googlear con precisión porque en internet hay muchísima información. Entonces, quiero venderle a fulanito, pongo en el Google, fulanito, concurso preventivo. ¿Sale algo? Porque seguramente si pasó y hubo una situación, no importa cuándo, en el boletín oficial va a traer la novedad. Noticias de cualquier índole. Nos interesa todo lo que le pasa a esa empresa. Está invirtiendo, alguien habló mal de la empresa, tuvo un problema, tuvo una disputa. Boletín oficial, pongo fulanito, boletín oficial y seguro me trae quiénes son las autoridades, ¿sí? Entonces, tratemos de siempre buscar en Google, direccionar, ayudarlo a Google para que nos lleve bien al rinconcito ese donde está la noticia que nos interesa. Vuelvo. Riesgo alto, les decía, más a 180 hasta 365 días. Y la situación 5 ya es un irrecuperable mayor a 365 días. Bueno, Esa es una alarma roja. ¿En qué franja nos movemos? Nos podríamos mover con relativa tranquilidad, 1 y 2. Cuando el 2 empieza a crecer en porcentaje, ya, cuidado, ahí tengo que poner el ojo y tengo que empezar a ver, preguntar. Esto es algo que ustedes pueden consultar todos los meses indefinidamente, no tiene costo, se accede con el quit. Entonces ya me voy, bueno, el mes pasado está en situación 1, hoy está en situación 2 un poquito, ya ahora está en situación 3, entonces hay un deterioro, todo mirarlo en distintos momentos del tiempo. Esto es, a ver, empiezo a vender a crédito, tomo la decisión y después hago un seguimiento de mi cliente. No me quedo con esa evaluación que hice en ese momento. Voy viendo qué le pasa, ¿sí? Porque esto es muy dinámico y nos pasa en todo. Entonces, vamos haciendo las consultas. Algunos buros de créditos incluso tienen alertas, entonces yo me podría configurar las alertas y si consulté a una persona, después me llega un mail y me dice, cuidado que esta empresa, la que vos consultaste, ahora tiene cheques rechazados. Ahora bajó su clasificación de normal a situación 2. ¿Sí? Son todos elementos que sirven y alertas que puedo tener. Bueno, volvemos. Bueno, y entonces les digo, ya la situación 3 es bastante más riesgosa. Y la 4 y 5 ya ni se los recomiendo. ¿Sí? Salvo que me digan, a ver, tiene una deuda de 100 millones y tiene, no sé, 1 millón en situación 5. A ver, bueno, preguntémosle qué le pasó, porque a lo mejor hay algún problema, alguna situación que determina ese deterioro. Bueno, volvemos al ejemplo. Vamos a los ejemplos. Bueno, Vero. Cliente, viene el gerente comercial, me presenta 3 clientes. Estos 3 clientes nuevos, quieren comprarnos pero a crédito, necesitan un plazo de 30, 60, 90 días. Primer cliente, empresa con 2 años de antigüedad en el mercado, en la central de riesgos tiene muy poca asistencia bancaria, ¿sí? Pero está en situación 1. Esto es muy típico de las empresas que recién se forman, todavía por ahí no han accedido tanto al crédito. No tiene otros antecedentes negativos. Bueno, aquí yo
sería, bueno, amarillo, precaución. Busquemos acá, nos vamos un poco a la vieja usanza, referencias comerciales, ver quiénes son los dueños, ver si tienen antecedentes en el sector, en el rubro. Quizás es una continuidad, como decías antes, ¿no? Una empresa Exacto. que era unipersonal y pasó a ser una sociedad, por ejemplo. Exactamente. Y además puede ser, bueno, que algún colega mío le esté vendiendo crédito, entonces los conoce, puedo pedirle una referencia, ¿sí? Estas situaciones son de las que tenemos que tener más cuidado, porque cuando no hay historia, a veces no necesariamente es malo, pero nos trae mucha incertidumbre. Ojo, digamos, uno no puede empezar con un plazo corto, con un poco monto. Le puede decir, bueno, mira, te vendo 100.000 pesos por mes, 50.000 me los pagas de contado como veníamos haciendo. Los otros 50 te los doy a 30 días. Entonces gradualmente no voy de lleno los 100.000 a 90 días. Lo voy conociendo, voy armando un historial crediticio, un historial de cobranzas. Bueno, entonces en precaución, voy con cuidado. Alerta, más información necesitamos. Más información, sí. Cliente 2. Tenemos una empresa de 30 años en el mercado, tiene poca asistencia bancaria en situación 1, registra 3 cheques rechazados por falta de fondos en el último año y fueron abonados. Bueno, esto es lo que yo les decía antes, cualquiera puede tener un traspié, incluso ustedes seguramente alguna vez lo han tenido y nosotros lo vemos todo el tiempo. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Preguntamos, le decimos al gerente comercial, bueno, pregúntale por este antecedente, que nos explique un poquito qué es lo que le pasó, porque hay inconvenientes, ustedes más que nadie lo saben, en la diaria hay inconvenientes. Entonces, una explicación, llega la explicación, ¿me convence? Perfecto, podemos seguir para adelante. Acá siempre tenemos que ver el dato puntual y tenemos que analizar tendencias. Estos son temas puntuales o viene pasando siempre tiene cheques rechazados. No, en este caso no. Entonces siempre tenemos que ver las tendencias. Por ahí fueron el mismo día, algo puntual y se terminó. Sí. Bueno, y el último ejemplo tenemos una empresa de 30 años de antigüedad en el mercado con buenas referencias comerciales, ¿sí? Pero cuando voy a los datos objetivos veo que tiene deuda en situación irregular por montos significativos y que eso se ha venido deteriorando. Veo en las últimas, el historial que me brinda la misma central de riesgo, ya veo que se viene con un deterioro. Tiene cheques rechazados en el último año y no han sido abonados. Entonces, por un lado tengo 2 antecedentes que me dejan tranquilos y el antecedente de las referencias subjetivo, porque me las da alguien. Recuerden que quien me da la referencia tiene que ser una persona de mi confianza. Tengo que saber que yo tengo que confiar en su palabra. Y tengo 2 datos objetivos muy negativos. Entonces, la verdad que cuando los datos objetivos son muy negativos, todo el mundo también se puede caer, entonces tengamos mucho cuidado acá. Yo en este caso recomendaría por el momento seguir vendiendo de contado o decirle, mira, nosotros de momento vamos a ver, si tu situación mejora, podemos reconsiderarlo. Esto es también un ejercicio en continuo, ¿no? Es que, claro, uno lo hace hoy y no lo mira más. Y te vas a equivocar con alguno y... Les va a pasar eso, se van a equivocar, van a tener algún problema de crédito, después hablen con su contador, está bueno ir haciendo previsiones por incobrabilidad, porque si hay algún problema de crédito, lo absorbe la previsión, esa cajita que tenemos ahí guardada, lo absorbe la previsión, no va directamente contra el estado de resultados. Entonces, bueno, eso lo van viendo con su contador. ¿Cómo podemos ir? Hay mecanismos contables que amortiguan un poco también las pérdidas o los accidentes que podamos tener en este camino. Claro. Exactamente. Bueno. Perfecto. Ahora que tenemos esta cartera, que ya sabemos cómo armar una cartera que esté prolijita, linda, ya sabemos que les vamos a vender a todos a clientes como el 2 y tenemos todo listo. ¿Qué herramientas tenemos en el sistema a través del factoring? Ahí entro yo. Que nos ayuden. Edu, contanos. Bueno, en definitiva el factoring no es ni más ni menos que una herramienta para transformar esas cuentas a cobrar, que se generaron de mucha calidad, siguiendo los consejos de acá de Verónica, en caja, en liquidez.
es una operatoria de las más sencillas, que en definitiva es eso, es la cesión, es la financiación de capital de trabajo a través de la cesión de documentos de crédito, de los más variados, pueden ser cheques, facturas y cheques u otros documentos comerciales que hay. Puede ser que a este cliente, número 2, que le dijimos, bueno, te vamos a vender a plazo, nosotros le damos la mercadería y el cliente nos da un cheque a 30 días, Tenés o el un documento, e-check a 30 días. Primero hay que calificarlo, vos como banco tenés que darle, como cualquier herramienta financiera, hay que darle una línea, hay que calificarlo. Una vez que eso no tiene un costo, una vez que el cliente tiene la necesidad de financiarse, te envía los documentos que quiere ceder, el banco los analiza, por supuesto ahí entra Vero, se hace un adelanto, una porción del valor nominal. Si es factura lleva un aforo, que es un resguardo para el banco. Si es cheque, solamente son los intereses. Se acreditan los fondos netos en el banco que el cliente elija y después el banco se queda con la gestión de la cobranza del documento y la empresa obtiene los fondos para seguir operando. Eduardo, permitime ahí hacer una aclaración. Vos dijiste, el banco los analiza. Bueno, porque nosotros cuando tenemos líneas de factoring, ¿qué hacen ustedes las pymes? Nos mandan un listado, sus cuentas a cobrar, ¿sí? Nos dicen, bueno, yo quisiera financiamiento contra estas cuentas a cobrar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los elegimos, los analizamos, ¿sí? Y en el momento que te decimos, este no te lo tomo, te digo por qué. Entonces, eso también es una retroalimentación que nosotros, claro, digamos, sirve también a la empresa que le digamos que algún cliente... Exactamente, si el banco por ahí no me lo toma, bueno, a lo mejor tendría que ver alguna cosita, ¿sí? Entonces, eso es algo que, un servicio adicional. Extra. Exactamente. ¿Qué beneficios trae esta herramienta? Bueno, desde ya que la liquidez es la más importante porque convierte activos menos líquidos como documentos a 60, 30, 90 o hasta 120 días, sí, o en nuestro caso hasta 360 días, vale decirlo. O sea, la empresa, disculpa, ¿puedes contar, por ejemplo, un e-check? Un e-check a 365 días, nosotros como banco lo tomamos. Bien. No todos los bancos lo toman. Exacto, eso es importante porque, por ejemplo, si tenemos del otro lado gente que vende maquinarias o bienes de capital que a veces los venden en cuotas, en 12 cheques, 12 e-checks, eso nosotros, nosotros... Se mira la actividad, acá hago tu exactamente, trabajo, se mira la actividad, sí. No a cualquiera que tomamos cheque a 360 con la actividad lo justifica. Exactamente. Mayor flexibilidad en la gestión financiera porque permite a la empresa cumplir con una obligación puntual que por ahí no tenía prevista. Hoy tuvimos, por ejemplo, casos concretos de descuentos de cheque para pagar aguinaldo. Exacto. O aprovechar un descuento por pronto pago. Mayor competitividad porque en definitiva permite por ahí lograr ventas que sin esas condiciones de pago por ahí no hubiera logrado, u ofrecer condiciones de pago diferenciales a la competencia, profesionalismo en la gestión, porque disminuye la carga operativa de la gestión de cobranzas, como decía Vero hoy al principio, gestionar una cartera de cuentas a cobrar tiene un costo administrativo, y en algunos casos una operatoria puntual que podemos revisar también puede otorgar protección crediticia. Eso después lo vamos a ver. Tengo una pregunta, Edu. Cuando hablabas de mayor competitividad, ¿querés decir que por ahí yo a mi cliente le puedo ofrecer o puedo ganar una venta por poder venderle a crédito? Totalmente. Y vos te hacerte no te los pasa a fondos? vos que vas a un lugar y por ahí tienen el mismo producto en otro lado y en uno te dan cuotas y en otro no, claro, y te vas a que te da cuotas. Exactamente. Es eso en definitiva. Sí, Contanos. yendo a un esquema, a un ejemplo para que se vea bien gráfico, donde hay un comprador y un vendedor. Vero es la compradora, yo soy el vendedor. Vero me hace el requerimiento de la materia de la mercadería. Yo le entrego, vos sos el banco, ahora aparece vos. Le entrego la mercadería y le emito la factura. Ahí aparece Maga como banco y me dice, yo te puedo ayudar. Me toma a mí la factura, me adelanta los fondos, se da vuelta, la notifica, la avisa a Vero que esa factura fue seguida para que le pague al banco y gestiona la cobranza con Verónica. Básicamente es eso. ¿Qué pasa si Verónica no paga el vencimiento? Yo le reclamo a Verónica. Sí, el primer recurso va a ser el pagador, pero el recurso, después lo vamos a ver más en detalle. Tenés dos modalidades de abordarlo. En cuanto a los documentos comerciales que están incluidos en esta operatoria, son variados. Como dijimos al principio, cualquier documento comercial que implique una cobranza a futuro puede ser descontado en un banco. Los más utilizados, eso en cada país varía. En Argentina los más utilizados son la factura por un lado, como un clásico, tanto factura física, tradicional, con escribano y demás, con un banco, como desde hace unos años la factura de crédito MIPYME, que puede ser descontada tanto en el mercado bursátil,
o a través del sistema de circulación abierta con los bancos, o a través de plataformas que existen ahora, extrabursátiles, donde también se pueden negociar esas facturas y son muy competitivas en cuanto a tasa. Después, lo que es e-check o cheques de pago diferido en general, físicos y electrónicos, también pueden ser descontados en los mercados bursátiles a través de distintas modalidades que están previstas, como cheques avalados por SGR o garantizados por el mismo mercado, o directos cadena de valor. O también esos e-check pueden ser negociados directamente con un banco, con tu banco de confianza, en forma directa, y ahí entramos nosotros. Hay otros documentos comerciales que, como dijimos al principio, se pueden utilizar como certificado de obra, flujo de contrato y orden de compra. Siempre, son menos habituales. Eduardo, siempre tiene que ser una operación comercial, ¿sí? Sí, proveniente. O sea, proveniente, estos documentos de crédito, estos instrumentos de crédito tienen que provenir de una información, de una operación comercial. No pueden traernos un cheque propio, digamos, ¿sí? Correcto. Digamos, un cheque propio no sería, se puede financiar, pero no sería factoring. Pero no sería factoring, exactamente. Esto es un poco lo que yo te preguntaba. Sí, lo que hablábamos hoy. Correcto, hay dos modalidades. La más utilizada, la más habitual, es la llamada operatoria con recurso, donde quien afronta el impago de ese título es el cedente, en definitiva es un crédito ni más ni menos, donde quien obtiene el dinero es el responsable del repago de esa operación. Eso no quiere decir que el banco no tenga otras herramientas para conseguir esa cobranza, pero el primer recurso va a ser el cedente. Es la operatoria más generalizada. Si querés nos volvemos a poner como ejemplo. Yo no pago el vencimiento, digamos. Si ella no paga el vencimiento, vos vas a reclamar a mí el impago de ese documento. Ponele que yo no te pague por X motivo, también vas a ir contra ella. Pero el primer recurso soy yo. Yo no salgo de la operatoria. Por eso la calificación que tenés en el banco. Por eso me tenés que calificar a mí. Exacto. En la operatoria sin recurso, que es menos habitual, es más específica, suena muy lindo, pero es más difícil de conseguir. El cedente se sale de la operatoria, se deslinda de la cobranza de ese documento y no es responsable de la solvencia del pagador, en este caso de Verónica. Está buenísimo, porque el cedente dice yo quiero eso, pero no es tan fácil de conseguir, pues yo necesito que Verónica, como deudor cedido, se haga responsable y sepa que es la responsable ante el banco, y el banco le va a tener que calificar. Entonces yo como cliente tengo que lograr que el banco se haga de la documentación de Verónica para calificarla, y además el banco va a informar al Banco Central, a Verónica como deudora. En la experiencia sabemos que eso no es tan fácil. Perfecto. Es una operatoria por ahí recomendada para pymes que trabajan con empresas grandes, donde podrían acceder a una tasa más beneficiosa por ser la pagadora de la empresa grande, pero en general a las empresas grandes no les gusta mucho aparecer como deudores, o se usan, el crédito lo usa para sí mismo y no para ganar valor. La verdad que es un buen instrumento, tiene que ser usado con cuidado. Según el tipo de abordaje en que la empresa puede llegar a esta operatoria, yo distingo básicamente dos estrategias. Una que es la más habitual, que es la espontánea, donde la empresa ya tiene una línea calificada y recurre específicamente al banco cuando tiene una necesidad financiera. Por ejemplo, pagar un aguinaldo o aprovechar un descuento de pronto pago a un proveedor, y mide el costo financiero de esa operación en términos relativos a ese beneficio o a ese incumplimiento, ¿no? Con lo cual el costo financiero pasa a ser secundario, si se quiere. Claro, esto que decías, si tenés que pagar, estás hoy, mañana hay que pagar el aguinaldo, no hay costo financiero que pagar, lo tenés que pagar. Lo tenés que pagar igual. Exacto. Y te das vuelta, descontás los ¿Usás cheques, un descubierto o usás o descontás? Sí. De hecho, hoy tuvimos muchas operaciones. Hoy tuvimos un par de operaciones. Por la fecha es un ejemplo. Asumimos que es con ese objetivo. Y después tenés una segunda estrategia, que ya les decimos gestión planificada de ventas a plazo, donde ese mismo cliente, que tiene la línea ya calificada, va planificando esas ventas y por ahí otorga condiciones de pago que per se no otorgaría, a plazos que por ahí no correría esos riesgos, pero ya contando con la línea del banco en la que está calificado. Entonces, ¿qué hace la empresa? Se da vuelta, cotiza una operación con el banco, le dice cuál es el costo de ir a 120 días o a 360 para conseguir esa venta. El banco le pasa la cotización, la empresa se da vuelta, realiza la venta, obtiene los valores, inmediatamente se da vuelta y descuenta los cheques. Entonces la empresa vendió de contado, porque cobró de contado, y el que financió directamente a ese comprador fue el banco. Esa es la más recomendable, y la verdad que en la práctica lo vemos con Vero. Sí, lo vemos absolutamente en el sector de agroinsumos. Esto pasa mucho, sí. Correcto. Es una operatoria muy habitual. Una herramienta, esto que decía Vero, ¿no? De tener una política de crédito prolija y entender bien qué necesidad podés llegar a tener. Y después utilizarla para financiar. Exactamente. ¿Cómo es la operatoria?
vamos a nosotros, a Vice. ¿Cómo soy cliente de Vice? ¿Cómo lo hacemos nosotros y en general cómo se hace en el mercado? Es muy sencillo, el banco califica a la empresa para vincularla con cualquier otro producto financiero, acercando a información crediticia. Se firma un contrato marco por única vez, que no tiene costo y que regula la relación para toda la vida. Y luego, cuando el cliente tiene la necesidad, como hablábamos recién, envía los documentos comerciales que quiere descontar. En el caso de facturas, tiene que firmar también una oferta de instrumento con firma digital. Y en el caso de cheque, es una operatoria mucho más ágil porque el cliente no firma nada. Simplemente con la línea calificada, endosa los e-check por el home banking y el banco lo recibe y inmediatamente la liquidez la tiene en la cuenta. Endosa, como se la podrías endosar un tercero, en vez de un tercero, al banco. El banco los acepta y ejecuta la operación. Bueno, y déjame decirte ahí que nosotros en Vice también podemos tomar cheques de sus clientes, ¿no? Tal cual. Siempre, puede ser siempre cheques, que la concordancia, que provenga de una actividad, de una operación comercial y podamos ver la concordancia de actividades, entonces para nosotros es una operación válida, ¿sí? Correcto. Vos decís de un cheque que cheque le de un cliente endosaron de su al cliente, claro, porque y él lo muchas puede volver a veces endosar se a da Vice. mucho en el agro eso. mis clientes me pagan con cheques de sus clientes. Exacto. Entonces yo tengo en mi cartera de cheques, tengo cheques de mis clientes y de los clientes de mis clientes. Entonces, bueno, nosotros vemos que todo eso tenga una concordancia, ¿no? No tomamos cualquier cosa, pero si la tiene, son bienvenidos. Tal cual. Esto en el caso de checks, en el caso de facturas, un escribano notifica al pagador, como decíamos hoy, hay que avisarle a Vero que le tiene que pagar a vos y no a mí, para que no se equivoque. Los fondos se transfieren, en el caso de check, se transfieren en forma inmediata. En el caso de facturas o certificados de obra, los documentos pueden tardar 24 o 48 horas, dependiendo muchas veces el deudor cedido, los tiempos que se tarda en notificar. Con proveedores del Estado suele pasar que por ahí se tarda hasta que el organismo te da el ok para notificarlo. El banco realiza el seguimiento, hace la gestión de esa cobranza, sobre todo en facturas, es una función importante. Al momento de cobrar esos fondos, devuelve al cliente el aforo retenido en el caso de facturas, en el caso de cheque no hubo nada, y entrega a los clientes los comprobantes de la operación, liquidación, factura y demás. Desde ya la operación se basa sobre una tasa de interés, una comisión y gastos notariales si es que estamos hablando de facturas. Muy claro, Edu, muchísimas gracias. Y ahora, para hacer las conclusiones, ¿qué les parece que nos tenemos que llevar de este taller? Como decir, bueno, los puntos principales. Para armar una cartera de crédito necesito. De mi parte, yo les recomiendo tener una política de crédito más compleja, menos compleja, sencilla, poco, lo que sea, pero escrita, donde ustedes plasmen ahí cómo se toma la decisión, qué tipo de cliente me gusta, qué riesgo quiero tomar. La vamos actualizando periódicamente. Si vemos que hay que ajustar, vamos ajustando, pero la tenemos ahí a disposición. Entonces, de esa forma nos vamos a sentir cómodos al momento de tomar la decisión. Utilicen las herramientas que les estuvimos contando, piensen, relacionen la información entre sí, la central de riesgos, con los balances, con las referencias, con el sector. Traten de verlo todo en forma macro. Y luego, si tienen algún problema de cobranza, tengan un procedimiento para ver qué hago, no me pago, qué hago, a quién llamo, cómo soluciono, cómo lo encauzo extrajudicialmente o judicialmente. Sepan que puede haber problemas y estén preparados también para eso, pero tengamos una metodología. Me parece que es de los consejos más útiles que les podemos dar. Las pequeñas cositas que nos tenemos que llevar. Edu. Sí. Y una vez que tenemos una cartera de crédito de calidad, buscar a un banco que le otorgue la liquidez sobre esas cuentas a cobrar. Si es planificado, mejor. Para aprovechar todo este Esa trabajo que hicimos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Fueron surgiendo algunas preguntas. A ver, esta puede ser para cualquiera de las dos. ¿Debemos abrir alguna cuenta en Vice o contar con un servicio extra? No, el banco no pide abrir cuentas, no abre cuentas de hecho, sino que los fondos se transfieren a la cuenta solicitada por el cliente. Descuento. ¿Se pueden descontar cheques propios? No, ¿se acuerdan que les dije? Todo tiene que provenir de una operación comercial. No podemos traer un cheque de ustedes y me dice, ¿me lo descontás? No, tiene que ser una venta que yo realicé a plazo y entonces lo que hacemos nosotros acá es financiar ese plazo. Pero tiene que haber detrás una operación comercial genuina, ¿sí? Muy bien. Edu, ¿cuál es el costo de la operatoria en cheques? Bien, actualmente tenemos una tasa de 36,25 hasta 90 días, 36%
tasa vencida, estamos hablando, ¿no? Hasta 180 días y después hasta 365, un 35 o 50 de tasa nominal vencida, que al momento de descontar la operación se hace a tasa equivalente adelantada, mucho más baja. Pasan la presentación o suben el video. Esta la contesto yo. Les cuento que queda todo grabado en Comunidad Vice. Lo pueden ver y todos los videos anteriores, que son muy útiles y nos ayudan en la diaria. Vero participó de varios. Maga, tenemos talleres de armado y flujo de fondos, que eso es muy importante porque van a aprender acerca de la metodología. La próxima vez que presenten el legajo en su banco va a ser muy útil. Tenemos de SGRs, que también estuvo muy bueno, y tenemos también de leasing, que es otro de los y que participaste. Ahí muy bien. yo. Y por último, una más, Edu, ¿qué es el aforo en el descuento de las facturas? Bien, no, eso es un porcentaje de cobertura que se hace el banco sobre el documento, más que nada por resguardo de faltantes de cobranza. En general, usualmente se devuelve con la cobranza del título, se devuelve a la empresa. Lo mismo que los intereses, que por ahí no lo comentamos. Cuando vos descontás una factura, haces un plazo estimado de cobro. Cuando cobras y cobras antes de ese plazo, devolvés no solo el aforo, sino que devolvés intereses que cobraste por adelantado. Bueno, vamos al último momento interactivo. Les vamos a poner unas preguntas para que ustedes nos ayuden a elegir el próximo tema para los talleres. Les dejo los temas. ¿Qué son los créditos valor producto? Algunas consultas puntuales sobre líneas de créditos para exportar. ¿Y de qué se trata BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior? Les damos unos minutos para que contesten. Bueno, te cuento, mientras eligen los créditos valor producto, son muy interesantes. Está bueno. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo soy un tambo. Entonces, tu cuota se establece en litros de leche. O sea, en el valor del producto que vos producís. Entonces vos decís, voy a tomar un préstamo y voy a pagar en tantos litros de leche. Bueno, así tenemos como... no vale seguir en la encuesta, me parece. Claro. No estoy diciendo, pero porque los otros por ahí saben qué significa, pero esto de crédito valor producto es algo nuevo y me parece muy interesante. Perfecto. Mira, justo ganó la me parece que acá hubo incidencia de Vero. Pero ¿cuáles son los créditos valor producto? Fue el elegido, seguramente va a ser el próximo temario. Es muy importante para Vice también, es a lo que nos dedicamos y nos especializamos en hacer créditos para los sectores, para cada uno de los sectores. Les agradezco muchísimo que hayan participado. Les dejamos nuestros datos de contacto para cualquier otra duda que surja, que para Edu, para mí, para Vero, nos pueden escribir. Y no se olviden de seguirnos en las redes si no nos siguen. Facebook, LinkedIn, lo que sea. Cualquiera de las redes es bueno para nosotros. Nuevamente, muchas gracias y los esperamos en los próximos talleres. Bueno, muchas gracias y apliquen todos los tips que les dejamos y los ayudamos desde aquí. Hablan con su oficial comercial y les podemos también dar algún tip más. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.